El gato de la corte secreta. Entre los mármoles, espejos dorados y lámparas de cristal del Palacio de Invierno, existía una zona que no aparecía en ningún plano oficial. Era conocida solo por unos pocos como la corte secreta. Un conjunto de habitaciones ocultas tras paneles móviles, pasillos estrechos y puertas falsas que serpenteaban entre los muros del palacio. Allí, en la penumbra de la discreción y el rumor, se reunían los consejeros más confidenciales del zar. Se decía que en esta corte secreta no se discutían leyes ni se organizaban fiestas. Se decidía el destino del imperio. Solo entraban aquellos en los que el zar confiaba ciegamente, y siempre bajo juramento de silencio. Pero hay algo más curioso aún: en todas las crónicas no oficiales de la época, hay menciones constantes a un gato negro, silencioso como una sombra, que asistía a cada encuentro como si fuera un miembro más del consejo. Este gato no tenía nombre oficial, aunque los sirvientes lo llamaban Sombra. Su pelaje era tan oscuro que parecía absorber la luz, y sus ojos, de un dorado hipnótico, parecían leer los pensamientos. Nadie sabía cómo había llegado allí, ni a quién pertenecía. Pero siempre estaba, sobre un cojín de terciopelo en una esquina de la sala, o caminando sobre la larga mesa mientras los ministros debatían en susurros. Se decía que cuando Sombra se detenía a mirar fijamente a alguien, ese consejero era pronto destituido, o desaparecía. Otros afirmaban que el gato se frotaba contra las piernas de quienes decían la verdad, y arqueaba el lomo cuando alguien mentía. Incluso un embajador extranjero llegó a escribir en sus memorias: «Jamás temí tanto en una reunión como cuando ese gato me observó en silencio durante media hora. Sentí que estaba confesando sin hablar». Con el paso de los zares, el gato seguía apareciendo. Siempre igual. Siempre intacto. Nunca envejecía. Algunos empezaron a susurrar que no era un simple gato, sino un espíritu protector de la dinastía, o incluso el alma reencarnada de un antiguo hechicero, condenado a servir a la corte hasta que el imperio desapareciera. Y así fue. Cuando llegó la revolución y el palacio fue tomado por las tropas, los soldados que irrumpieron en la corte secreta encontraron los muebles cubiertos de polvo, pero en uno de los cojines había marcas recientes de garras. El gato, como tantas otras piezas del imperio, había desaparecido sin dejar rastro. Hoy, algunos trabajadores del Hermitage aseguran oír, en las madrugadas más silenciosas, el inconfundible sonido de unas patas suaves caminando sobre los pisos antiguos. Y a veces, en los reflejos de los espejos antiguos, juran ver una figura felina negra observando desde algún rincón. Nadie ha podido atraparlo, pero todos los que han sentido su presencia coinciden: ese gato no está allí por casualidad. ¿Conocías esta historia? En Patas y Leyendas compartimos cuentos reales y mágicos sobre los gatos del mundo. Suscríbete para no perderte ninguna. Y cuéntanos, ¿crees que los gatos ven cosas que nosotros no?